Ok, buenas noches. Vamos a empezar con una historia interesante. No sé si pasó o no pasó, siempre. Pero el mensaje lo siempre tenemos que agarrar. Sobre las 3 personas que vivieron en el piso 60. No, Ok. no me recuerdo. Un poquito más. Si recuerdan, en la mitad del cuento tienen que poner la cara como que siempre ¿Cómo que no lo nunca sabía? escuchado. Usted tiene toda la razón. Oh, no, wow, qué bonito. Ok, es. vamos a ir wow. Está bien, entonces 3 personas vivieron en el piso 60, hasta ahí está bien. Tienen el Buena mejor vista. vista del mundo, ok, Sí. ¿qué más uno quiere? Eso está bien, pero eran religiosos. Y también está bien, no pasa nada que eran religiosos. Pero en Shabbat es un problema. Hay ascensor de Shabbat y eso, pero en ese caso no tenían ascensor de Shabbat o se dañó en ese Shabbat. Entonces no Y baja. tienen que subir 60 pisos. Ahora tienen 60, 70 años, ¿eh? Es difícil también, ok, no es fácil. Entonces el primero dice, ¿saben qué? Yo le voy a arreglar la situación, parte. Yo puedo cantar muy bonito. Tan bonito que ustedes van a subir 20 pisos y no van a dar cuenta, no van a sentir. Está bien. Entonces dije, oh, muy bien. Entonces empezaron a subir y él empieza a cantar y todo el mundo contento. Pasaron 20 pisos sin sentir nada. Llegaron al piso 20 y el Señor dice, no puede cantar más. Entonces dijeron, ¿y qué vamos a hacer ahorita? Entonces el segundo dijo, yo no puedo cantar, pero sí puedo contar cuentos bonitos, chistes. Esto, ustedes suben y no van a sentir 20 pisos más. Subieron 20 pisos más, no sintieron el tipo contando todas las cosas bonitas del mundo y ellos llegaron al piso 40. Y dijeron al tercero, ahora te toca a ti, ponga algo en el asunto. Entonces él dijo, mira, yo cuentos no tengo y cantar es mejor que no voy a cantar porque van a sentir más todavía el de la subida. Pero sí algo tengo muchos problemas en mi vida. Solo puedo contar mis problemas y ustedes van a subir. Es también algo. Dijeron, ok, ni modo, no hay otra forma. Está bien, cuenta tus problemas. Y empezó a contar sus problemas y todo lo que tiene con la señora, con los hijos, con la casa, con la plata, con el negocio, con todos los problemas que tenía. Y llegaron al piso 58. Y se terminaron los problemas. Y él dijo, ya no tengo más. Y ellos, ¿cómo que no tienes más? Cuéntanos más. Señores, 18 pisos de problemas que conté y ustedes todavía quieren agregarme más problemas a la vida. ¿Cómo así? Entonces, mientras están discutiendo, llegaron al piso 59. Pero ahí se pararon y le dijeron al tercero, encuentra otros problemas más porque aquí no vamos a subir así en vano. Usted tiene que contar algo. Y empezó a pensar y de repente dijo, ya me acordé de otro problema grave que tengo. Como olvidé las llaves abajo. ¿Por qué cuento esto hoy? ¿Y por qué empiezo la clase con eso? Porque es muy importante este cuento para nuestra vida. Muy importante. No vivimos en piso 60, gracias a Dios. Y no tenemos tantos problemas tampoco. Y no sabemos cantar tan bonito. Pero el asunto es muy importante este cuento. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un tiempo que vamos a subir pisos cada día hasta llegar a Rosh Hashanah, Yom Kippur, todas esas fiestas. Entonces uno empieza a cantar Slichot y todo bonito. No son Después 30 empieza a contar, sí, no son 60 pisos, pero para no complicar la vida tanto. Pero sí son días, desde Av también tiene que empezar. Ok, no nada más de Elul. Desde Av dice, Av es iniciales de Elul va. Elul ya viene, entonces hay que ya esforzarse. Entonces hay 60 en total. Pero igual, uno empieza a cantar, ok. Después empieza a contar lo que necesita en la vida, cosas, y después empieza a hablar de problemas que tiene. En fin, llega a Rosh Hashanah, llega casi a la puerta, y a veces la llave no lo tiene. Pues si no tiene la llave, entonces no tiene todo el sentido de subir. No tiene todo el sentido de hacer todo ese esfuerzo para llegar a nada. Entonces tenemos que entender en verdad qué necesitamos hacer este mes. ¿Cómo tenemos que llegar al Rosh Hashanah? ¿Y qué tenemos que hacer en Rosh Hashanah? ¿Qué es Rosh Hashanah? Empieza el año. Empieza el año. Ok, está bien, empieza el año, es alegría. Ok, está bien, no hay problema.
Nosotros festejamos el primer día del año y todo está muy bien. Ok. Pero esa es la fiesta de Rosh Hashanah, cabeza del año, está bien. Pero aparte de eso, Rosh Hashanah es día que rezamos, shofar, casi todo el día estamos en la sinagoga. ¿Por qué? Porque es día de justicia también. Yamim Noraim. Yamim Noraim. Entonces, ¿por qué es Yamim Noraim? ¿Por qué es justicia? ¿Qué es la justicia que se hace en esos días? ¿Sobre qué hace la justicia en esos días? Sobre todo lo que pecamos todo el año. Ok, ¿y qué se hace Limpiar, con eso? ¿Y qué se hace con eso? Se limpia. Entonces dice el Talmud muy claro que hay 3 libros. Hay 3 libros. Hay un libro de tzadikim, de justos, que Dios lo escribe inmediatamente para vida. Hay unos que, el segundo libro que es Benonim, medianos, y ese tienen que hacer teshuvah hasta Yom Kippur, y en Yom Kippur le da el veredicto. Y el tercer libro es de los Reshaim, de los malos, que Dios lo escribe inmediatamente para muerte. Porque esa explicación es un poco difícil de entender. Por un punto muy sencillo. Porque en la realidad no vemos eso. Si hubiera sido así, que Dios escribe a todos los tzadikim para vida inmediatamente y a los Reshaim para muerte, ¿qué tenían que ver en el mundo? Nada más los buenos. Pero los buenos. Puro buenos. Los muertos. Y todos los malos tenían que morir. Sin embargo, el mundo no es así. Hay muchos malos. Hay No buenos aquí se en mueren. Guatemala, pero en otros lugares de punto. Hay malos, hay Y buenos. aquí también, ok, yo no conozco. Y buenos, tampoco hay tanto. Y hay buenos que mueren también. Entonces, ¿cómo puedes decir que los buenos Dios les da vida inmediatamente y los malos Dios les da muerte inmediatamente si no ves en la realidad eso? ¿Ok? Entonces hay unos que dicen, no, está hablando de vida y muerte del mundo venidero. Pero es otra explicación. Entonces, ¿por qué de pronto el último año que uno está aquí? Pero ¿qué tiene que ver cada año juzgar el mundo venidero de uno? Lo podemos explicar y decir que cada año uno puede mejorar su situación. Pero quiero llegar a entender un poquito más a través de ese juicio que hay, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos mejorar nuestro Rosh Hashanah? Y en verdad, ¿cuáles son los 3 libros? Porque obviamente que no están hablando que Dios arriba tiene 3 libros, como que nosotros tenemos aquí, y agarra su lapicero, por supuesto que tiene marca mucho mejor, y escribe las cosas, ¿ok? Está hablando de algo mucho más profundo, no de algo así, ¿ok? Entonces vamos a tratar de romper lo que está pasando ahí. Aparte de eso hay otra pregunta. Rosh Hashanah es el día de juicio. Yom Kippur es el día De perdón. de perdón. ¿Qué tenía que ver antes? Un Primero el Juicio. perdón. No, primero te perdona y después puedes llegar al juicio limpio. Entonces si Dios nos quiere perdonar, pues que perdona primero, Yom Kippur primero, y después vamos a hacer Rosh Hashanah. Y así llegamos al juicio divino limpios. Pero hay algo, no, el orden es primero Rosh Hashanah y después Yom Kippur. También hay algo importante en este orden. Vamos a ver también eso, ¿ok? Para ver todo eso vamos a leer un poco la parashá de la semana. ¿Ok? La parashá de la semana siempre habla también de presente. El pasado, el presente, y siempre también te sirve para el futuro. Por eso es tan importante leer cada semana la parashá. Y la parashá se llama Shoftim. Shoftim es jueces y justicia también, juzgar, ¿ok? Dice Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharech. Otra vez, las últimas semanas siempre vimos eso en otros lugares. Ahorita vamos a sacar otro mensaje de esto. Está hablando de un término singular. Shoftim veshotrim titen lecha, para ti, bechol sharech, en todos tus portones. Pero no está hablando como al pueblo general, sino está hablando a cada persona y persona. Ahora, pregunto, ¿cada persona tiene que poner jueces encima de él y policías encima de él? ¿Cada uno tiene que llevar sus policías con él? Señor policía, dame una multa porque me pasé en rojo. Por supuesto que no está hablando que cada uno tiene que dar jueces y policías particulares de él, sino está hablando también de algo más. Está hablando y dice, antes de juzgar a los demás, tienes que juzgar a ti. Es decir,
yo tengo que poner el juez. Siempre nosotros queremos ser jueces de los demás, sin recibir sueldo, pero nos gusta ser jueces de los demás. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué él hizo eso? Él hizo mal, él hizo bien. Siempre juzgamos a todo el mundo, dice la Torah. Primero, tienes que juzgar a lo que tú estás haciendo. ¿Ok? Shoftim veshotrim titen lecha, para ti, no a los demás. Tú juzgas, pero lo que tú haces. Primero uno tiene que tener sistema de juicio interno de él, para poder saber en qué está avanzando, en qué tiene que avanzar y en qué no. ¿Ok? Entonces ese sistema tiene que poner donde Bechol Sha'areja, en todas las puertas que tienes, que es los ojos, lo que ven, los oídos que escuchan, lo que comes. Tienes que ver a todas las entradas que tienes, que entra a tu cuerpo, que entra a tu alma, que escuchas, que ves. Todo eso es parte de la justicia que tú tienes que llevar. ¿Ok? Cada uno tiene que hacerlo personal, tiene que llevar su mensaje personal, porque siempre podemos echar las culpas de lo que pasa a todo el mundo. ¿Ok? Le voy a contar una historia de la Biblia. ¿Ok? A ver quién tiene la culpa en la siguiente historia. Dice que David Amelech, ¿ok? Antes que se hizo el rey David, ¿quién era el rey? Shaul. Llegó un momento de ¿Unir? no, alguna competencia entre ellos, porque David ya lo declararon que va a ser casi el próximo rey y Shaul no le gustó el tema. Entonces Jonatán, el hijo de Shaul, que era muy amigo de David, le dice a David: escóndete, lárgate de aquí. ¿Por qué? Porque mi papá te quiere matar. Entonces tienes que escaparte lo más rápido posible. Entonces David, pobrecito, apenas escucha eso, entonces escapa, pero sin comida, sin nada, se escapa. 3 días no come, no tiene comida. Llega el 4º día, ¿ok? Y hay un Cohen Gadol que se llamaba Ahimelech. Y David le dice: mira, no tengo comida, no tengo nada, dame algo para comer. Entonces Ahimelech le da comida, después le da espada, después... Okay. Hasta ahí está todo bien. Y David ya comió y todo está bien. Pero ahí había una persona que se llamaba Doeg Adomí. Y ve que Ahimelech, el Cohen Gadol, está ayudando a David, que está contra de Shaul de alguna manera. Entonces este Doeg se va con el rey Shaul y le dice: este Ahimelech de los Kohanim está dando ayuda a David, que está contra ti. Entonces Shaul se enoja tanto y mata a toda la ciudad de Nov, de los Kohanim. Oh my God. ¿Quién tiene la culpa en eso? Que no le dio comida. Okay. Todos dicen la Shonara del Doeg. Por supuesto que es también el que fue a avisar a Saúl. Es por supuesto que es parte también de la culpa, es un pecado y todo lo demás. Por supuesto que también lo que Shaul hizo no era bien. Pero aquí también, como dijiste, el Talmud destaca en Sanedrín otra persona. Y dice Jonatán. Jonatán que le dice a David: escápate, pero no le da nada de comer. ¿Qué quiere que pase? Tenía que pensar también de eso. Ay Dios, pero no se puede pensar Tenía en todo. que pensar, ok, no, de pronto no hizo pecado, pero también tiene parte de la culpa de lo que pasó, porque si le hubiera dado algo, no hubiera pasado esto. Tiene uno que calcular hasta este momento la conexión que está haciendo con la persona que le está ayudando, que le está dando. Ok, por supuesto que Jonatán puede echar la culpa a Shaul y puede echar la culpa a Doeg y puede echar la culpa a todo el mundo, pero aquí no se trata de echar culpas. Aquí se trata de encontrar en qué puedo mejorar. Entonces, en ese momento, Jonatán, que quería hacer el bien en verdad, tiene que pensar también de hacer el bien completo. ¿Ok? De que su bien no va a salir algo peor. Porque, imagínense si David no hubiera escapado, si Jonatán no le hubiera contado nada, entonces, de pronto, Shaul podía encontrar a David. Y no seguro. Y matar nada más a él. Pero en vez de eso, ¿quién mató? Mató una ciudad completa.
hizo mucho peor. Entonces uno tiene que pensar de eso. No hablamos nada más de culpas, culpable, culpable. No, no es culpable, no es por culpable, sino es por pensar lo que hacemos. Justamente esta parasha termina con el asunto de Egla Gufa. ¿Qué es Egla Gufa? Es cuando encuentran un muerto entre dos ciudades y no saben quién lo mató, no saben quién es, no saben nada. Entonces empiezan a medir qué ciudad es más cerca a este muerto y hay un proceso largo que están haciendo. ¿Todo esto para qué? Para enterrarlo. Enterrarlo sí, pero aparte de eso, ¿Para quién lo mandó? para decir a la ciudad que está más cerca de él que no le dieron, no lo acompañaron, no le dieron ayuda cuando una persona que no era conocida, que no era del lugar, que nadie lo conocía, pero tenían que ayudar, tenían que acompañarlo. De alguna manera, hay aquí también algo que tenemos que pensar también sobre eso. Es decir, vemos una persona que no tiene nada, vemos una persona que está perdida, vemos una persona que no sabe qué hacer, ¿ok? Entonces uno por lo menos tiene que ver cómo lo puede ayudar. A veces uno va en la sinagoga y ve una persona nueva que no conoce a nadie y está aquí viernes en la noche, por ejemplo, ¿ok? Ya no conoce a nadie. Entonces, de pronto, lo mínimo es preguntarle dónde va a comer. Gracias a Dios aquí tenemos comida todos los viernes. Todos lo podemos invitar muy fácil, nada más baja las escaleras y ya tiene comida. Parasha. Vamos a seguir en esta parasha, vamos a ver que todos los temas están conectados con el mismo concepto. ¿Ok? Hay un tema bastante conocido que es el shohad, el soborno. Entonces no se puede decir, esa es una prohibición que lo conocemos hasta hoy. Aquí se le llama mordida. Mordida, sí. En todo el mundo, es el problema creo mundial, de todas las políticas, de todos los gobiernos, de todo esto, es el problema más grave. Pero hay una diferencia muy grande entre las leyes de la Torah y las leyes de todos los países. ¿Cuál es la diferencia? Había un señor que llegó con el rabino y le dijo, rabino, la Torah no tiene lógica. ¿Por qué? Dijo, según la Torah, ¿a quién castigan por el soborno? Al que lo da. Nada más a lo que recibe. Sí, Al que A lo que recibe. Dijo, ese no tiene lógica. Entonces, cada persona puede ofrecer. Nosotros, hoy en día, en todos los países, ¿a quién castigan? A los dos. En todo, creo que en todo el mundo castigan a los dos. ¿Ok? O a ninguno. Entonces, ¿qué tiene más lógica? Si castigamos a los dos, así evitamos más esto. Si castigamos nada más a lo que recibe, entonces, dijo, la Torah no tiene tanta lógica, así dijo la persona. ¿Ustedes qué contestan sobre eso? Okay. ¿Está bien lo que dijo o no está bien lo que dijo? ¿Por qué? Lo que recibe, porque está haciendo el Él acto. tenía libre Pero el que albedrío de da decir también que no. tienes que evitar al que da. Entonces, si quieres anular el soborno del mundo y que el gobierno no sea corrupto y esto, dale castigo también a las personas que ofrecen. Tiene mucha lógica. Si no hay quien Claro. reciba, tampoco va a haber quien ofrezca. No siempre, es decir, si alguien ofrece, a veces hay personas, y yo estoy seguro de esto, que hay personas en la política que son buenas, son personas buenas, pero ¿qué pasa? Llega uno y le ofrece $500,000, entonces ni modo, es su mano, entonces se cae, pero si no lo hubiera ofrecido, de pronto no lo hubiera buscado, algunos sí, algunos no, entonces tiene que evitar también esto. ¿Quién ofrece? Sí, hay que castigar también a él, entonces ¿por qué la Torah no castiga también a él? Porque está pensando en su futuro. Por el libre albedrío del otro. Entonces libre albedrío del juez también, con libre albedrío puedes limpiar a todos del pecado. El asunto, había en algún lugar, no sé dónde era, pero el juez, okay, tenía que juzgar entre dos personas y una persona le dio $200,000. Llegó la otra persona y le dio $100,000 en otra ocasión. El juez, antes de empezar el juicio, dice, es que me falta aquí $100,000 para ser equilibrado, para ser nivelado. Entonces, tengo que juzgar bien, okay, no puedo juzgar así con esa falta, es imposible. Okay. Había una vez en Europa, ese sí dice que pasó, que un señor judío que tenía un juicio con uno que no era judío, con un juez que tampoco era judío. Entonces el judío
le ofreció al juez soborno. Entonces se enojaron mucho cómo el judío ofrece soborno, ta. Entonces el judío dijo, no, yo no hice aquí ninguna cosa mala. ¿Por qué? Porque en Europa en esos días había mucho odio a los judíos, antisemitismo y todo. Entonces dijo el judío, es que el juez ya está en el lado de Del otro. la otra persona. Y yo con mi dinero nada más lo nivelé, lo hice exacto. Entonces, no hice algo para mí. Lo hice ahorita, está en una situación que puede juzgar. Ok, entonces eso también puede pasar. Pero ese rabino le contestó a ese señor una respuesta muy sabia que muestra qué sabiduría hay en la Torah y que tiene mucho más lógica. Dijo, mira, escucha bien. ¿Qué pasa cuando uno da soborno hoy en el país? Compra la voluntad de la persona. Está bien, pero ninguno de ellos va a hablar. ¿Por qué? Porque sabe, la persona que da, que también lo van a juzgar, y la persona que recibió también lo van a castigar. Entonces los dos saben que lo van a castigar, entonces Queden se callados. quedan callados. La Torah dice, no. A la persona que da, no lo vamos a castigar. Y por lo tanto, él puede hablar sin problema. Entonces el juez va a tener miedo que el otro va a hablar, porque sabe que si el otro va a hablar no lo van a castigar. Entonces él está libre para hablar y para revelar el secreto. Entonces el juez tiene mucho más miedo de recibir soborno de una persona que puede hablar y decirlo en público es lo que pasó, en vez que en la situación de hoy que los dos lo van a castigar, entonces los dos tienen miedo, los dos se quedan callados. Son socios. Sí, son socios, entonces el juez de alguna manera se siente protegido de agarrar el soborno porque dice, esta persona que me lo dio a escondidas no va a hablar. Entonces, ¿dónde está la lógica? Increíble. En la Torah. Entonces, en ese momento sí es una sabiduría también a este detalle. Pero a veces hay que tener paciencia para estudiar, para encontrar esa sabiduría, no es tan fácil. Porque a veces hay mucha gente que dice, es que la Torah no tiene esa lógica. Estudia más y vas a encontrar mucha lógica. Ok, en fin, ¿qué tiene el soborno? El soborno tiene una cualidad y es parte de la naturaleza humana, y hay muchas historias de eso, que te sacan de tu pensamiento personal y ya estás inclinado a pensar a favor de la persona que te dio. Quiere decir, te sacan de la personalidad que tú tienes, del pensamiento propio que tú tienes, y empiezas a pensar de una forma ajena. Ese dice la Torah, no se puede agarrar. ¿Eso ¿Ok? no se puede qué? No se puede agarrar. Tú tienes que juzgar según lo que tú piensas. Según lo que tú piensas, según todo lo que ves, no según una inclinación que te jalaron para un lado. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar temitas así, temas de la parashá, y vamos a ver cómo se conecta con el ¿Usted juicio de cree que Rosh usted Hashanah. puede resolver el problema aquí en Guatemala con todo eso que usted cuenta? ¿Quién puede resolver? ¿El problema de qué? Aquí en el gobierno de todos los que metieron presos. Ya están en la cárcel, ya están solucionados. Te digo más. Yo estando en la cárcel y hablando con el presidente, con toda la gente que estaban antes, que para ello tenía que viajar a otra zona, ahorita tienen que viajar a otro lugar. Y alguien de ellos, no voy a decir su nombre, pero me dijo algo muy interesante. Me dijo que después de muchos años de vida, la primera vez que está tranquilo es en la cárcel. Ahí no tiene problemas, mucho menos problemas de antes. Es Bueno, decir, pero ahí lo agarran los otros, sí. Sí, pues. ellos, te prometo, están bien, cada uno tiene casi su cuarto, Penthouse. tiene su cosa, tiene a veces televisión Una también, no tiene Sí, problemas de bien. banco, no tiene problemas Sí. de otro, están más tranquilos, a ver, algunos sí, algunos menos, pero, Eso ok, es cierto. pero para eso uno no tiene que entrar a la cárcel, uno puede entrar a Shabbat y sentir también desconectado de todo Ya, eso. usted, ¿verdad? ¿Ok? Entonces no tiene que, pero no lo ofrecí Shabbat a ese tipo porque tampoco era judío. Ok. Entonces, ese es el segundo tema. Tercer tema, dice que no se puede también, también dice que cualquier cosa tienes que consultar al juez, al rabino, a todo lo que está ahí. ¿Ok? Después está hablando, no voy por el orden exactamente de la parashá, pero con los temas de la parashá, está hablando de gente que sabe en el futuro. Por ejemplo, una persona que después de leer en café y en Coca-Cola me dijo, este año vas a tener cumpleaños. Y de ahí fue verdad. Entonces hay gente que sabe en el futuro.
Entonces, ¿está bien consultar a una persona que sabe el futuro o no Pero está bien? Pudo fallar porque tal vez ya había pasado. Sí, pero siempre cada año dice él que hay cumpleaños. Mire, Rabino, disculpe, te voy a decir. Pero yo cuando enviudé necesitaba algo que me mueva y que me dé un poquito de... Entonces empecé a ir con estos que me leían las manos, Sí. y la aura y todo. Sí. Y sí, y me dijeron Ajá. ciertas cosas ciertas. Sí, siempre hay Me cosas puse muy ciertas. contenta y ya. Porque... Mira, mi hija también me dice, mi hija de 2 años también me dice cosas ciertas a veces. Siempre hay cosas ciertas, pero por eso no le voy a pagar tanta plata a él. El punto es, si es permitido según la Torah ir a una persona que supuestamente él dice que sabe el futuro. No. ¿Ok? Él dice que sabe el No, futuro. en la religión no ¿Ok? permiten. En No la religión no permite. permite. No Ok. permite. ¿Por qué no permite? Porque afectan el pensamiento. ¿Y cuál es el problema? Que te Que si saca se de ti afectan el también. pensamiento, O- afectan sus o- acciones y O uno que te solito sacan de ti. cambia. Que te sacan de Te ti. sacan de Vale, ti. ese es Y como sacan después de dice ti. que lo que le dijeron era ¿Ok? cierto, pero es porque le cambiaron a Es uno. como- Perfecto, perfecto. Exactamente, te sacan de ti. Te están cambiando tu personalidad, ¿ok? A través de a veces tonterías que no tienen nada que ver con la realidad, ¿ok? Hay gente que dice que saben y esto, pero de ahí te pueden decir, mira, tú vas a perder todo tu negocio y vas a ser una persona muy pobre y muy esto y vas a tener muchas enfermedades y la persona empieza a pensar y al final pierde su negocio porque le dijo, oye señor, no A pienses mí me de eso, decían no solo pienses". cosas buenas. Ah, eso está bien. Ok, decir cosas buenas que te va a pasar es aspirar a tener cosas buenas, estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Que te va a pasar muchas cosas buenas, llena tu vida con cosas positivas, pero tampoco te van a decir, mira, vas a ganar lotería y vas a ser muy rico. Entonces la persona dice, ya voy a dejar de trabajar. Entonces se queda en la casa todo el día y espera su lotería, que de pronto va a llegar 100 años después. Pero alguien no sabe. Entonces te sacan de ti. Ese es el problema. Te sacan de la personalidad. La Torah no te permite. Usted pone, estoy en mi casa, por ejemplo, igual pongo centro hebreo. Me dice que a las 7:30 voy a estar aquí. Sí. Entonces había una polémica con alguien religioso que estaba diciendo, Ese mira, no tiene usar problema. Waze es como predecir el futuro porque sabe, ¿no? Ese no tiene problema porque está calculando algo que va a pasar. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo voy a seguir mi clase 3 horas más, yo voy a encontrarme aquí solo. Entonces, ese no saber el futuro, ese es saber calcular la realidad que tengo. ¿Ok? Entonces, ese es algo parte de eso. Y otra cosa que el Waze siempre me falla, por lo menos aquí. Me dice 1 hora y después me llega en otra hora. Hoy salí de mi casa a las 5 más o menos, llegué aquí a las 6. Ya. Ok, entonces me dijo 16 minutos. Que tenga mucha salud también ese güey. El asunto, seguimos con otro tema. Dice, Som tasim aleja melech. Tienes que poner encima de ti un rey. Ya hablamos de jueces, policía. Ahora tiene que poner encima de ti rey también. Hay que tener. Está bien, pero vamos a la Biblia con el Shmuel, cuando el pueblo de Israel pide rey de Shmuel y Shmuel se enoja. ¿Por qué piden rey? ¿Ustedes qué le pasa a esto como todas las naciones? Ustedes tienen Dios, ustedes no necesitan rey. Pero eso es una obligación de la Torah, es uno de los mitzvot de la Torah, poner rey. ¿Cuál es el problema? Entonces, primero, la respuesta sencilla es que aquí dice, Som tasim aleja melech, ¿ok? Tienes que poner rey, pero el rey del pueblo de Israel tenía una gran diferencia entre el rey del pueblo de Israel y de todas las naciones. De todas las naciones, el rey es la máxima autoridad, es la última palabra. Aquí no. El rey es bajo de la Torah, es decir, la Torah es la última palabra. El rey tenía que caminar todo el tiempo con la Torah, porque la Torah es la autoridad, no el rey. Entonces, si el pueblo pide rey como todos los pueblos, Shmuel se enoja, porque no como todos los pueblos. El rey de ustedes no va a ser como todos los pueblos. Pero hay otra explicación que viene a nuestro caso. Som tasim aleja. ¿Qué es aleja? Una forma singular, encima de ti, de cada uno y uno de nosotros, tenemos que poner un rey. Yo no voy a pagar un sueldo a un rey cada día, ¿ok? Un rey particular, ¿para qué necesito una persona encima? ¿Ok? No se trata de eso, se trata de otro tipo de rey. ¿Qué tipo de rey se encuentra dentro de nosotros? Dentro de nosotros. De autoridad. ¿Sí? Dios, pero aparte de eso, Nuestra voluntad. vamos a definirlo bien. Dice así, cada uno, Jajamim lo divide en las 3 cosas que uno tiene en deseos, sentimientos y pensamientos.
mente, corazón y Jajamim, la tercera cosa, lo llaman hígado, ¿ok? Los deseos. ¿Quién tiene que dominar aquí? Hay gente que a través de los deseos empiezan a actuar o empiezan a pensar. Pensamiento. ¿Cómo se llama el pensamiento? Moach, es decir, de dónde viene el cerebro, la moach. Moach, después ¿qué viene? El corazón, los sentimientos, que es lev. Y después ¿qué viene? El hígado. Hígado en hebreo es kaved. ¿Qué palabra formó esto? Moach, lev, kaved. Mem, Melech. lamed, kaf, melech. Ese es el rey. Si tú lograste a poner los pensamientos encima de todo y dominar a tus deseos, a tus sentimientos, es el rey que tienes que poner. Esa otra cosa que tú tienes que hacer personal, ¿ok? No algo encima, sino algo que tienes que hacer personal Educar. encima de ti. ¿Ah? Como educarte, autoeducarse, ¿no? No nada más educar, sino Controlarse. controlar, saber controlar. ¿Ok? Entre paréntesis me olvidé. Hay un midrash con Rey Salomón, ¿ok? Que dice que había una persona que llegó con él y le dijo, yo quiero saber el futuro. Yo quiero saber todo el futuro. Quiero entender idioma que me va a ayudar a entender el futuro. El Rey Salomón dijo, ¿para qué? Eso nada más te va a molestar en la vida. No, dijo, yo quiero. Entonces al final dice ahí el midrash que le enseñó idioma de los pájaros. Y ahí esa persona escucha un día que el pájaro dice que va a llover. Entonces él dice, pero hay mucho sol, ¿cómo va a llover? Pero si dijo. Entonces metió todo su trigo y eso a la casa. Y después de eso llovió tan duro que todos perdieron esto y él el único que ganó. Está bien. Después escucha a los pájaros dicen, la casa de ese se va a quemar. Entonces ¿qué hizo? Vendió rápido su casa y se fue a otra casa y vio que se quemó la casa. Dijo, wow, no fallan. Después escucha a los pájaros hablando diciendo que su negocio se va a quebrar. Entonces ¿qué hizo? Vendió rápido su negocio cuando todavía estaba exitoso y después vio que se quebró. ¿Ok? Después escuchó, así cada vez escuchó cosas y se salvó de todos los problemas, se hizo rico, muy así de todo, tenía de todo, porque siempre sabía el futuro. Y era espectacular, porque cada problema lo sabía antes y se arregló. Hasta que un día escucha a los pájaros diciendo que ese señor se va a morir. Ahí se empezó dijo, no fallamos nunca. Entonces estamos en problema. Entonces se fue con el rey Salomón, ¿okay? Le mandó un mensaje así por WhatsApp y le dijo, ¿qué hago con esos pajaritos? Dijo, ¿qué hago? Es que, le dijo el rey Salomón, tú no entiendes. A veces uno peca y para limpiar o para tener solución, entonces Dios le quita algo, ¿ok? O le va a quitar algo, pero tú cada cosa que había lo evitaste, entonces se acumuló todo y ahorita te van a llevar a ti porque no hay de otra, porque tú lograste evitar todo menos a ti. Entonces por eso no es mejor saber el futuro, ¿ok? No, el futuro también hay paradojas, que si uno sabe el futuro y lo evita, entonces al final finalmente no lo puede saber porque lo evita. Entonces paradoja también interesante de saber el futuro, ¿ok? Pero mientras no tenemos del futuro, vamos a hablar del siguiente tema. Otro tema que aparece es en la Sheker, el profeta falso. ¿Ok? El profeta falso es también algo que tiene que ver con el futuro, que te dice futuro, que te dice cosas que no son. Es una conexión que te muestra que él parte de Dios de alguna manera, él viene de Dios, pero te saca de tu rutina o de tu personalidad lo que tienes que hacer por alguna profecía falsa. Tampoco. ¿Ok? También es prohibido. ¿Cómo vamos a saber si es falso o no? Entonces, una de las más sencillas cosas es, la Torah no se cambia. Entonces, si empieza a cambiar cosas, si empieza a decir que esa halajá no existe o eso, ya sabes que es falso, eso no está escrito. ¿Ok? Hay cosas que podemos saber si es falso o no es falso, según sus mensajes. ¿Ok? Hay otra cosa que aparece en la parashá, aparentemente no tiene nada que ver con esos temas, pero según el tema que pusimos sí tiene mucho que ver. Dice que es prohibido cortar un árbol frutal. Tiene fruta, no lo puede cortar. ¿Qué tiene que ver? Dice ahí que Adam etz hasadeh.
el humano es el árbol del campo. Es algo que todos conocen. El humano es el árbol del campo. ¿Por qué es el árbol del campo? ¿Qué tiene que ver el humano con el árbol? Entonces el árbol, aparte de Tu B'Shvat, que festejamos el año nuevo de los árboles y todo lo demás, ¿ok? Pero el árbol primero tiene raíces. Si no tiene raíces, no puede seguir. ¿Y los raíces dónde están? No se ve, está adentro. Esa es la historia nuestra. Todo lo que está atrás. Desde Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, David, todo lo que están atrás no se ve hoy, pero son las raíces, porque sin ellos no puedes crecer. El árbol no es algo nuevo, el árbol viene a través de sus raíces. Si no hay raíces, no puedes seguir. Primero, una conexión personal, pero con el pasado. Segundo, el árbol también tiene tronco, tiene que tener su base, pero el tronco y los raíces no son suficientes si no hay frutas, acciones, hijos, lo que sea, pero hay que tener también frutas. No se puede quedar el árbol así nada más un tronco. ¿Para qué necesitamos eso? Tiene que tener significado. Entonces, si uno quiere tener en su vida algo y tener alegría y tener cosas, tiene que meter en su vida algo de significado. Cuando alguien pierde su significado en la vida, no tiene sentido de vivir. Y el ejemplo más fácil de dar a eso, hay gente que tiene ya de todo, gente rica, gente que no tiene problemas de salud, que no tiene ningún problema, ¿y qué le pasa? Suicida. ¿Qué pasó? Tienes todo. Sí, por eso. Ese es el problema. Porque no tiene ya significado, no tiene para qué hacer, para qué seguir, para qué vivir. Porque la vida es sorpresa, la vida es retos, la vida es desafío. Pero si no hay nada, si todo está bien, si no... A veces es problema. Hay gente que tiene que tener desafíos para tener significado en la vida. Entonces es parte muy importante también del árbol. El árbol para crecer necesita agua, que es también parte de la Torah, que es parte que tienes que invertir. Tiene que tener aire, ¿ok? Oxígeno, tiene que tener, ¿ok? No puede sin esas cosas que son básicas. Sol, cuando también tú vas a poner un árbol, tienes que darle sol, cariño, amor, no todo miedo, todo problemas, todo esto, ¿ok? Hay todas esas cosas, y aparte de eso, el árbol siempre crece, tiene que tener tierra, tiene que tener espacio, tiene que tener lugar, ¿ok? No se puede sin lugar, uno tiene que saber dónde está su lugar, quién está alrededor de él, y para tener también amistad y todas las cosas buenas para proteger al árbol y que el árbol crezca siempre y saca más frutas, ¿ok? Aparte de eso también tenemos a los Kohanim y a los Levim también. Pregunta, ¿qué pasa si alguien corta un árbol frutal? Entonces ya no hay frutas. No, yo sé para el árbol, pero en la persona... Pero es una prohibición de la Torah. ¿Qué pasa si uno no come kosher? ¿Qué pasa si uno no...? Es una prohibición de la Torah. No hay... o sea, solo dice es prohibido. No hay castigo, cortar un árbol, es prohibido, pero no hay dice por castigo. No, es prohibido y no se puede hacer. Es decir, tú le dices al hijo, tú no puedes, no siempre lo que no puedes lleva castigo, pero hay cosas que no se puede hacer, ¿ok? Y no va a llevar castigo, simplemente no es bonito, ¿ok? Entonces, ese también parte de eso. También aquí habla del Kohanim y Levim, la conexión que tiene el pueblo de Israel, los israelíes con los Levim y con los Kohanim. Como dijimos ya varias veces, no son castas que los Kohanim son los mejores, Levim menos y Israelim lo mínimo, lo más inferiores, sino aquí se habla de un círculo. El Cohen, el Leví, Israel, en un círculo nadie es mejor del otro y cada uno da al otro. El Cohen y Leví da servicio de alguna manera y bendiciones y eso al Israel. El Israel también tiene que mantener de alguna manera al Cohen y al Leví. Entonces cada uno depende del otro. Entonces tiene que respetar al otro. Y cada uno es lo más importante en su lugar. Pero es un círculo, es una parte que cada uno tiene que reconocer sus fuerzas personales y que es lo mejor para él. Y no siempre comparar su vida con el otro. Mira, es que el otro estudia 20 horas al día. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo para qué empiezo? ¿Para qué eso? Yo nunca voy a llegar a eso. ¿Quién te dijo que Dios te pide de ti 20 horas al día? A ti te pide una cosa, a él le pide otra cosa. Cada uno tiene su trabajo personal y no tiene que mezclar con los demás. ¿Ok? Entonces, es también una parte
importante que tenemos que saber. Ahora pasamos a los selijot. Estamos, según la costumbre sefaradí, estamos diciendo selijot, la costumbre shekenazí, porque no comieron arroz en Pesach. Entonces dicen selijot después, ¿ok? Entonces, en fin... Esa no es la razón. No, no es la razón, pero el arroz sí es parte. No, es la verdad, la razón es histórica, es porque diferentes, primero los ashkenazim hacen selijot normalmente Una semana. no, aparte de eso, cada mes antes de los Chodesh hay Yom Kippur Katan. Son selijot, ashkenazim no todos lo hacen, Yo pero no la mayoría hacen, en Israel la mayoría hacen, casi todos. Aquí nunca lo han hecho. También tampoco en Colombia hicieron, ni en México tampoco hicieron, pero en México hay una sinagoga sefaradí que sí lo hace. Pero, ok, entonces ellos dividen los selijot en más días y es diferente. Pero cada uno con su costumbre, tranquilo, no hay problema. El asunto es, en los selijot decimos una frase que dice así, Ayulanu lechomá ulemachse beyom zam. Eran ellos para nosotros protección en tiempos negativos, en tiempos malos. ¿Quiénes son ellos? Todo es lo que pedimos en los selijot por ellos, que son Abraham, Yitzhak, Jacob, Yoshua, Eli, Daniel, Moshe, Yosef, Pinchas, Shmuel, todos, pedimos de todos. Ahora, ¿con qué derecho tú vas a pedir algo por algo que hizo el otro? Es decir, Shmuel Anaví, el profeta, o Abraham Avinu hizo algo muy bueno en su vida, hizo muchas cosas buenas. ¿Qué derecho nosotros tenemos en lo que ellos hicieron? Lo que ellos hicieron, ellos van a ganar, porque tú puedes pedir por ellos. Por sus méritos se puede pedir algo. Y sus méritos es de ellos, ¿qué tiene que ver contigo? Es que todo es ejemplo. Entonces, según lo que estamos diciendo, le voy a dar un ejemplo para entenderlo bien. Había un señor campesino que nunca estaba en la ciudad. La primera vez cuando llegó a la ciudad y llovió muy duro, vio que la gente sigue caminando sin problema. ¿Por qué? Tenían sombrías. No había problema. ¿Ok? Entonces él llegó a la tienda y dijo, yo quiero comprar sombría. Y vio una cosa así, como un bastón así bonito. Dijeron, esa es sombría muy buena. Agarras eso y ya no tienes problemas de la lluvia. Dijo, wow, me gusta la idea. Se fue a su lugar y empezó a llover duro y el señor anda con su sombría pero toda la lluvia se cae encima de él y no entiende. No la abrió. Y después se regresa con la tienda y dice, no funciona. Y le dijeron, pero todavía está en el bolsillo, ni siquiera lo abriste, ¿cómo vas que...? Sí, pero es sombría. Sí, sombría, pero lo tienes que abrir. Entonces dice, es igual con Abraham, Yitzhak y Jacob y todos. Ellos de pronto nos pueden dar una protección, pero si nosotros estamos bajo de ellos, quiere decir que seguimos parte de lo que ellos estaban haciendo, que estamos conectados de alguna manera, abrimos la sombría, pero si no abrimos la sombría, si nada más Abraham está aquí, Yitzhak está aquí queremos recibir por ellos, ¿no? ¿Para qué? Buen ejemplo. Entonces, para terminar la idea de cerrar la clase y entender, los temas que vimos en la parasha están hablando todo personal, todo lo que tenemos que hacer personal. Vamos a agarrar todo el concepto de Rosh Hashanah y entenderlo en el mismo concepto. ¿Dónde está Dios? En cada uno. Perfecto. En cada uno de nosotros. Eso está escrito también en la Torah. Dios está en cualquier lado. Y cada uno es también, su alma es parte de Dios. Y Dios dice, tiene que hacer un mikdash, un templo, pero yo voy a estar dentro de ellos, en cada uno y uno de las personas. Entonces Dios está en cada uno de las personas. Ok, perfecto. Ahora hay 3 tipos de acciones que uno hace. Y tiene uno mismo también de llevar el juicio en Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah no es nada más un juicio divino ahí arriba, en el cielo, en algún lado, millones de años de luz de aquí. No, el juicio es dentro de cada uno también. El mismo Dios que está dentro de nosotros tiene nuestra alma, nuestro pensamiento tiene que hacer ese juicio también. ¿Qué tipo de juicio? Hay 3 libros. Hay acciones buenas. ¿Qué tenemos que hacer con las acciones buenas? Darle vida. ¿Qué es darle vida? Seguir haciéndolo. Hay acciones malas. ¿Qué tenemos que hacer con las acciones malas? Tirarlas al río. No lo puedes tirar. Tienes que matar. ¿Cómo se puede? Eliminar. ¿Por qué dice? No. Matar quiere decir cortarlo. Si estás haciendo algo malo, tienes que cortar, tienes que matarlo.
Ese es el significado del tercer libro de los malos que se matan. Hay que decretar muerte inmediatamente a las cosas negativas que hacemos. En otras palabras, tenemos que hacer una lista de cosas buenas que estamos haciendo en la vida. Por ejemplo, yo cada día ayudo a un señor de 100 años a pasar la calle. ¿Ok? Si él quiere. ¿Ok? No contra su voluntad. ¿Ok? Había uno que llegó a su clase muy tarde y dijo, ¿qué le pasó a usted? Es que le ayudé a un señor a pasar la calle. ¿Y por qué tanto tiempo? Es que él no quiso. Entonces, no es mitzvah. Hay que hacer una lista de cosas buenas. Yo estudio media hora al día, por ejemplo. Está bien, hay que darle vida. Seguir haciendo. Yo doy tzedakah cada vez en el rezo de 3 quetzales. No importa cuánto. Perfecto, una acción buena. Darle vida, seguir haciendo. Yo ayudo a mi esposa en todo lo que ella necesita y no sé qué. Entonces, acción buena, sigue haciendo, dándole vida a todas las acciones buenas que estás haciendo en la vida, y en una lista positiva ya tienes parte del juicio, parte del libro de las buenas acciones, darle vida, ya está. Ahora hay acciones malas. No quiero dar ejemplos, pero hay gente que hace acciones malas. Dejar de hacerlo. Yo hablo mal de esta persona. Yo cada día cuando me reúno con mis amigos traigo un chisme, ¿sí? Picante a la mesa. Matarlo, no a la persona, a la acción, dejar de hacerlo, ser esa lista y decir, vamos a tratar de dejar de hacer esas cosas. Por lo menos uno tiene que tener una cosa buena de darle vida, una cosa mala de no darle vida. Ok, eso está bien. ¿Y qué es el segundo libro? Los medianos. Son las acciones que no tienen significado. Los neutros. No tienen significado. Ejemplo, uno come. ¿Es algo bueno o algo malo? Es bueno. Ni esto ni esto. Es decir, el significado espiritual. Uno tiene que comer para vivir. Sí, está bien, pero no es algo que es positivo o negativo. Es algo necesario, pero no es algo que tiene positivo o negativo. No es como maltratar a alguien o ayudar a alguien que tiene significado positivo o negativo. No tiene significado. ¿Qué tienes que hacer? Una bendición. Darle significado con una bendición, por ejemplo. Estás dando una bendición, estás dando significado a algo que no tenía sentido antes, que no tenía significado antes. Y así uno tiene que calcular sus acciones que está haciendo en la vida y dar significado también a esas cosas medianas que están en la mitad, entre bueno y malo, lo que están en gris, ¿ok? Uno no puede no hacer nada, no es nada más no hacer cosas negativas. Porque los animales no hacen cosas tan bien negativas, como el cuento del burro que ustedes conocen, ¿ok? Ustedes tienen que saber, ustedes saben que había en un lugar que llegó uno y vio que la gente uno dice número 6 y todo el mundo se ríe. Dice número 8 y todo el mundo se ríe. Dice número 52, todo el mundo se ríe. Dijo, ¿qué está pasando aquí? Dijo, mira señor, es que nosotros tenemos muchos chistes, pero ya sabemos todo y lo tenemos como en números. Entonces, en vez de contar todo, ponemos el número, todo el mundo se recuerda, empieza a reír. Entonces él dijo, ok, yo voy a tratar también de hacerlo. Se puso sentapisa, dijo 3, nadie se rió. 9, nadie se rió. 56, nadie se rió. Dijo, ¿qué le pasa? No son chistes buenos, no en la lista no aparecen, ¿por qué no se ríen? Dijo, no, son chistes muy buenos, pero lo que pasa es que usted no lo puede contar, no lo sabe contar bien. ¿Ok? Entonces uno tiene, no nada más, por eso digo el cuento del burro, ustedes tienen que recordar que era el cuento número 22 o 23, ¿ok? Uno tiene que dar, no nada más no hacer cosas negativas, sino dar sentido positivo a las cosas buenas que hacen. Había un joven que estaba en la escuela y en el colegio el maestro le dice, ¿sabe qué? Ya no quiero verte aquí, te largues de mi lugar, de mi colegio. Dijo el alumno, pero yo no hice nada. Precisamente por eso. Aquí hay que hacer, ¿qué es no hice nada? ¿Ok? Aquí hay que hacer. ¿Ok? Entonces, esa parte uno tiene que saber aplicar en su vida dentro de lo que tiene con la fuerza del alma que Dios le dio, separar entre las acciones y saber qué hacer y qué no hacer. Ese justamente, ustedes saben que Rosh Hashanah es el primer día del mundo donde Dios creó el humano. ¿Ok? Y el humano, en la primera cosa que tenía en la vida era el árbol de la sabiduría. ¿Qué era el árbol de la sabiduría?
¿Cuál era el pecado? O mejor dicho, vamos a preguntar otra cosa. Si preguntamos antes por qué recibimos méritos por los demás, por qué vamos a recibir castigo por alguna persona que comió algo, no era manzana, pero algo que comió, ¿por qué nosotros tenemos que tener problema con ellos? Si él comió, entonces es su problema, pero ¿por qué nosotros tenemos que tener problema con eso? Porque Dios le dijo que ahorita... Porque nosotros seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué era el árbol de la sabiduría? El bien y el mal, dice la Torah. ¿Y qué hizo Adán? Lo mezcló. Tenemos que separarlo, tenemos que tener claridad. ¿Qué es bien y qué es mal? Ustedes saben que Yoshua y Eliyahu Hanaví, los dos, le dijeron al pueblo de Israel algo muy, muy fuerte. Dijeron, es mejor que hagan idolatría en vez de hacer las dos cosas a la vez. ¿Qué quiere decir? Dijo Eliyahu Hanaví al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo ustedes bailan en las dos bodas a la vez? De un lado tienen Dios, creen en Dios, de otro lado hacen idolatría. Escogen o Dios o idolatría, pero escogen. Es mejor que escojan y que hagan idolatría. No es mejor hacer idolatría, pero en vez de llevar la idolatría con Dios junto. Porque al momento que uno hace idolatría con Dios, nunca va a hacer teshuvah porque piensa que está bien. Entonces uno tiene que separarlo. Uno tiene que tener claridad en su vida, separar el bien y el mal y no mezclarlo. Ese es el pecado del árbol de la sabiduría. Esa era la mezcla que hizo Dat, Etz Adat en hebreo, el árbol de la sabiduría en hebreo dice Etz Adat, el árbol de Dat. Dat es conexión. ¿Pero conexión de qué? De bien y mal. Y eso no está bien. No es conocimiento. En hebreo, Dat también es conexión. La Dat es conexión. ¿Ok? Entonces, es también parte de que uno tiene que hacer en su vida. Y no nada más hablar del pecado de Adam Arishon, sino hablar de algo que nosotros todavía seguimos haciendo y cómo separarlo en el mismo día que pasó. Tenemos que saber cómo separarlo. Termino con una cuenta bonita que dice en Rosh Hashanah, en todas las fiestas dicen ve y kravtemola, tienen ustedes que traer un sacrificio. En Rosh Hashanah se dice ve asitemola, ustedes tienen que hacer un sacrificio. ¿Qué quiere decir ustedes tienen que hacer? No traer nada más algo externo, sino hacer también de ustedes. Acercarse, el sacrificio es litkarev, acercar. Hacer de ustedes, acercar de ustedes algo. ¿Y cómo se hace? Hay algo interesante que dice, si se cayó una gota de leche en una olla de carne, ¿qué pasa? Sí, si hay 60 veces más, entonces se anula la prohibición y está bien. ¿Qué pasa si se cayó una hormiga o algo que es bria, que hace algo que es una criatura completa? No tiene solución. Aunque es muy pequeña, no tiene solución. Según el Yerushalmi, que el Talmud Yerushalmi trae otra opinión, dice que sí tiene solución si hay 960 veces más de esta criatura, está bien. Así dice la ley. Ok, sin entrar tanto en la ley, vamos a ver algo bonito. En el mikve, ¿qué es el mikve? Nosotros somos criatura. No se anula nunca. Nos limpiamos. Pero el mikve, ¿qué tiene? 40 CA. 40 CA es una medida. ¿Y cuánto es CA? Cada CA es 24 lugim, que es otra medida. En fin, ¿cuántos lugim hay en una mikve? 40 por 24, 960. Lugim, entra una criatura al mikve y se anula la parte prohibida de alguna manera, se purifica. Ok, tiene algo bonito. Con una hormiga. Ah, no hormiga, una criatura. Ok, ahora dice el rey Salomón, vaya con la hormiga a un floro para entender cómo trabaja ella, para trabajar más. Son buenas trabajadoras. Sí, claro. Pero lo más interesante es cuántos días tenemos de Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. 40 días. ¿Y cuántas horas hay en cada día? 24, 40 por 24. 960. No tenemos nada más que ver el mikve físico, que también es muy importante, pero aparte de eso, también esos días tienen la fuerza de entrar en esos 960 y hacer de nosotros, de la personalidad nuestra, algo más puro. No esperar hacer algo externo, algo adentro, algo nuestro. Y esa es la parasha que te dice todo el tiempo. Tienes que saber cómo conectar tu personalidad y cómo fortalecerla y cómo que sea más positiva y no siempre ver al otro, a los demás, sino todo está dentro de ti. Como dice Jajamim, cada uno es un mundo entero, todo está dentro de ti. Desarrollalo, hágalo y así puedes entrar a Rosh Hashanah. Y por eso, cuando llega el Yom Kippur, después de Rosh Hashanah, ¿por qué? Después que uno sabe y tiene claridad y sabe separar entre las cosas buenas y malas y da significado a las cosas neutras, ¿qué dice Dios? Ya sabes, ya tienes claridad,
te voy a perdonar sobre las cosas negativas, porque ya lo dejas, ya lo quieres dejar. Ahí viene Yom Kippur. Yom Kippur puede venir nada más después de Rosh Hashanah, no antes. Porque nada más después que nosotros tenemos claridad, se puede llegar el perdón.